su corazón para que la semilla que Dios va a poner en su corazón pueda ser depositado de manera excelente, de manera en la cual nosotros podamos recibir en nuestros espíritus. No en la mente, no en la parte del alma, no en la parte de la carne, sino en la parte de nuestro ser interior, que es el espíritu recobrado, el espíritu regenerado, el espíritu que fue vivificado por el Cristo, que fue resucitado y que ahora vive y que mora en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Regáleme un amén fuerte, por favor. Amén. A ver si así me motivan. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Diga conmigo, el amor hacia los enemigos. ¿Sí? El amor hacia los enemigos. Pregúntele, por favor, a la persona que está a la par de usted y dígale, pregúntele, ¿tú tienes enemigos? ¿Tenemos enemigos o no tenemos enemigos? ¿Sí? Bueno, que el Señor nos libre de tener enemigos, hermanos. Que el Señor nos libre de albergar en nuestros corazones rencor hacia alguien o contra alguien, porque la palabra del Señor es clave, que debemos amar aún a nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el Señor va a ir obrando en esta mañana a través de la palabra del Señor, y yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Mateo, capítulo 5, verso 35. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 38. Vamos a leer un pasaje donde Jesús expone sobre este asunto. Y fíjese que Jesús es un gran orador para ministrar la palabra del Señor. Jesús es un gran ilustrador. Jesús es un excelente perito en trazar la palabra del Señor. Jesús es una persona supremamente sabia, inteligente, entendido de los tiempos, y él siempre, para refutar las palabrerías de los fariseos, saduceos, siempre él se remonta a poner un ejemplo basado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso también lo vemos en el apóstol Pablo. Apóstol Pablo siempre se remontaba para atrás, antes de exponer una palabra, antes de ministrar o antes de enseñar, siempre ponía ejemplos. Y aquí el Señor Jesús se toma un ejemplo del Antiguo Testamento, donde la ley era a rajatabla. La ley del Antiguo Testamento era una ley rajatabla, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, me la haces, me la pagas. ¿Sí? Diga conmigo, me la haces, me la pagas. Eso era los mandamientos, eso era la ley del Antiguo Testamento. Pero todos sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús vino a trastocar toda lógica humana del entendimiento natural y terrenal. O sea, en otras palabras, muchas personas en el tiempo de Jesús, lo que él predicaba, lo que él ministraba, era una locura. ¿Sí o sí? Muchos no lo entendían. Muchos no comprendían las palabras del maestro, a pesar de que el maestro de maestros usaba ilustraciones o ejemplos para ejemplificar cada tema que él iba a ministrar. A pesar de eso, no le entendieron. Peormente, los fariseos y los saduceos, por lo menos
los discípulos tenían algo de discernimiento, por lo menos los discípulos tenían algo de luz, de revelación, algo de iluminación, pero los fariseos, guiados a la ley, ¿sí?, guiados al Torá, estaban enceguecidos con todo lo que decía en el Torá y nunca le vieron a Jesús en lo que ellos leían, en lo que ellos estudiaban. Nunca tuvieron esa percepción y esa revelación, y mucho menos cuando estaba en persona, porque ellos esperaban a Jesús, que Él viniese como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos esperaban que Jesús llegase con una corona, con anillos de oro, ¿sí?, con un bastón o báculo de oro, vestido de, no sé, con ropa de realeza, cuando fue todo lo contrario. O sea, por eso cuando yo digo que Jesús vino a trastocar toda lógica humana del ser humano, valga la redundancia, los acabó literalmente. ¿Sí? Los acabó literalmente, porque las palabras de Jesús en muchos de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, no hallaba cavidad en sus corazones. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí Jesús menciona una palabra del Antiguo Testamento, Mateo 5:38. ¿Cuántos ya lo tenemos? ¿Cuántos ya lo tenemos, hermanos? A ver si se despierta, por favor. Dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Jesús dice, oíste que fue dicho. ¿Por qué lo dijo? Porque en el Antiguo Testamento estaba escrito esta palabra, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Vuelvo y repito, me la haces, me la pagas. No hay perdón alguno. ¿Sí? No hay perdón alguno. Por eso una mujer que ingresaba en la transgresión o en el pecado o en la fornicación, terminaba siendo apedreada, ¿sí?, hasta el punto de morir, ojo por ojo, diente por diente. Pero fíjese lo que Jesús dice. Pero esta palabra lo cambia todo, ¿sí? Esta palabra anula lo dicho anteriormente. Y Jesús pone un nuevo mandamiento. Jesús pone una nueva ley del espíritu de vida, porque es guiado por su Padre, porque es guiado por su Padre celestial. Y Él cambia el mandamiento del Antiguo Testamento a algo diferente, donde Él dice, pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por favor, tóquese la mejilla derecha. Y dice una palmadita ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien, ojo, si alguien en el Antiguo Testamento te daba una bofetada? ¿Alguien quiere servirme para la ilustración? Si alguien te daba una bofetada en el Antiguo Testamento, es más, en la naturaleza caída, en la naturaleza adámica, la terrenal, ¿usted qué hace? Usted le devuelve, sí o sí, ¿sí? Usted le devuelve, hermanos, porque es ojo por ojo y diente por diente. Es normal operar, obrar, caminar, actuar en esa naturaleza caída, en esa naturaleza pecaminosa, serpentina, porque habita el mal en nosotros, porque habita el mal en las personas. Y eso
hace que las otras personas actúen de la misma forma. Te doy una bofetada, también me la devuelves. Ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Pero Jesús dice de otra forma, pero yo os digo, no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, si alguien te da una bofetada en tu mejilla derecha, también devuélvele la otra. ¿Cuántos de los que estamos aquí haríamos tal acto, hermanos? ¿Sí? Solamente el que vive en el Espíritu, solamente el que ha muerto totalmente a la naturaleza terrenal caída, a la naturaleza serpentina, lo puede hacer. Lo puede soportar sin emitir ni una sola palabra. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos en la historia de la humanidad es Jesús. Él no emitió ni una sola palabra de maldición cuando le estaban poniendo la corona de espina, cuando a él lo estaban latigando, cuando a él lo estaban clavando en la cruz, cuando él tomó vinagre que fue dado por los soldados romanos, cuando le metieron una lanza por su costado, él no emitió ni una sola palabra de maldición, de condenación. No emitió ninguna palabra peyorativa, negativa, ni despectiva para con su prójimo, porque al final de cuentas, aunque romanos eran prójimos del Señor Jesús, y él nunca respondió ni una sola palabra, porque él entendió, porque en él habitaba la naturaleza divina, en él habitaba la naturaleza del Padre, la naturaleza celestial. En otras palabras, él vivía en el Espíritu y por el Espíritu. Y cuando una persona vive en el Espíritu y por el Espíritu, se convierte en una persona inofensiva. ¿Cuántos inofensivos? ¿Sí? Si usted es una persona inofensiva, si alguien viene y te da una bofetada en tu mejilla derecha, no te vas a ofender, porque estás viviendo en el Espíritu, porque ya hay una naturaleza que vive en nosotros, que es la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza de Dios, la vida Zoe, la nueva creación. Y en esa vida y en esa nueva creación yo tengo un espíritu recobrado y regenerado para Dios, y eso me califica a que yo sea una persona inofendible. Lo hemos mencionado muchas veces, el alma es la que se ofende. Toque el hombro de su compañero, por favor, o dale ese codacito. Dígale, el alma es la que se ofende, pero ayúdame a predicar, por favor. ¿Sí? El alma es la que se ofende, no el espíritu. ¿Sí? ¿Y esto qué nos indica a nosotros? ¿Qué nos muestra a nosotros esto? Nos muestra de que Jesús jamás vivió en su naturaleza del alma, aunque era alma. Como hijo del hombre, como hijo de Dios, como encarnado, como nacido de la Virgen María,
Él tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en su naturaleza humana poseía cuerpo y alma. Y en su naturaleza divina poseía la vida y la naturaleza divina de Dios. Pero él nunca se ofendió, aunque vivía en la vida del alma. Él nunca albergó en su corazón ira, rencor, maldición, X cosas. Porque él, aunque vivía en su carne, en su alma, él pudo sujetar estas dos cosas al gobierno y a la disciplina del Espíritu Santo. Cuando yo someto la vida de mi carne, cuando yo someto la vida de mi alma al gobierno y a la disciplina del Espíritu del Señor, entonces yo seré una persona inofendible ante las ofensas de mi hermano, ante las ofensas o ante las faltas o ante las deudas de mi hermano. Qué extraordinario, hermanos. Y esto nos hace falta demasiado al cuerpo del Señor. Nos hace falta demasiado al cuerpo que es la iglesia del Señor. Y en esto tenemos que trabajar hasta que Él vuelva. En esto tenemos que trabajar. En esto tenemos que perfeccionarnos cada uno de los que estamos aquí, hermanos. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la persona de Cristo mora en nosotros, entonces todo es posible. Amén. Todo es posible, hermanos. Brinquemos al versículo 40. Mateo 5:40. ¿Sí? Y al que quiera ponerte en pleito, ojo con el piojo, por favor. Al que quiera ponerte en pleito, es decir, al pleitoso, ¿sí? Al que siempre le gusta estar incurrido en cierto tipo de cosas, dice lo siguiente: y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica. ¿Sabe qué quiere decir la palabra túnica? La túnica era como una camisa interior que ellos usaban. Es decir, al que quiera quitarte la camisa, también dale la túnica, tu traje. ¿Sí? Al que quiera quitarte la túnica, también dale la capa. Qué extraordinario, hermanos. O sea, si alguien te dice, me gusta tu camisa, si usted lo entendió perfectamente, te está diciendo, me gusta tu camisa y tu chaqueta o tu traje. Así es que dámela. Pero solamente una persona que ha entendido que en el reino no vivimos de cosas materiales, se puede despojar de su camisa y de su chaqueta. Porque lo material no es lo primordial para esa persona, sino la vida Zoe, la vida espiritual, la vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ve con él 2. Mis amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien vino a darte una bofetada, hay que ir una milla más y muéstrele la otra. ¿Sí? Si alguien quiere quitarte
la camisa, ve una milla más y dele la capa. Si alguien quiere que tú cargues la cruz, el peso, qué sé yo, con él, ve otra milla más. Porque la palabra milla significa dar 1000 pasos más con la otra persona. O sea que hay que dar 1000 pasos más con la otra persona. Ya sea la persona que te ofendió, que nos señaló, que nos criticó, X cosas, debemos dar una milla más con él. Una milla extra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que la misericordia de Dios es abundantemente en exceso. La misericordia de Dios es abundantemente en exceso, hermanos. Por eso nosotros siempre debemos dar una milla extra en todo sentido de la palabra. Entonces eso va a traer sanidad al cuerpo. Eso va a traer sanidad a mi corazón. Eso va a traer sanidad a la persona. Porque a pesar de que nos dio una bofetada, damos una milla más extra con esa persona. A pesar de que me dijo, quítate la túnica y la capa, o la túnica, vamos una milla más extra y le damos la capa, hermanos. ¿Sí? A pesar de que la persona te diga, carga una milla más extra conmigo, vamos una más con ella y cargamos. Y eso va a traer sanidad, va a traer gracia en el cuerpo del Señor, porque no estamos aplicando la ley ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, volver la otra mejilla al que le bofetea, dejar que le pida la túnica y se lleve también la capa, e ir 2 millas con el que le obliga a ir una, demuestra que las personas del reino tienen el poder de sufrir en vez de oponerse. ¿Qué es lo que demuestra el hecho que yo le dé la otra mejilla y que yo me quite la túnica y que yo le dé la capa, que yo camine una milla más extra con la otra persona? Demuestra que yo no me estoy oponiendo a las cosas del reino, y demuestra que las personas del reino tienen el poder de sufrir en lugar de oponerse. Porque el reino de los cielos, hermanos, es de sufrir. ¿A quién le señaló por primera vez cuando nos convertimos al Señor? Ahí viene el cristianito. Ahí viene el evangélico. Ahí viene el aleluya. Ahí viene el santo. El que no mata ni moscas. Y entre muchas otras cosas, hermanos. ¿Sí? Cuando la gente te está señalando por tu fe, por lo que tú profesas, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Gozo y alegría? No, sentimos tristeza. Sufrimos por adentro porque estamos prevaleciendo en aquello que nosotros hemos creído, en aquello que Dios ha hecho una vida nueva en cada uno de nosotros. Y que también tiene el poder de andar, no en la carne ni en el alma, ni siquiera para sus propios beneficios, sino para el espíritu.
sea, una persona que hace tal cosa que le da la otra mejilla, ¿sí? Que le da hasta la capa, que va una milla más extra, es una persona que ha entendido verdaderamente que vive en el Espíritu y por el Espíritu. Porque solo las personas del reino que viven en el Espíritu y por el Espíritu saben que todas las cosas que estamos haciendo, lo estamos haciendo en beneficio del reino. Qué extraordinario, hermanos. Es decir, si Antari a mí me ofendió, no importa, yo debo ir una milla más con él. Porque sé que lo estoy haciendo no en beneficio de mí, sino en beneficio del reino. Porque he entendido que yo camino en el Espíritu y por el Espíritu. Si tal persona levantó falsas acusaciones en contra de ti, gloria al Señor. Aleluya. Pero debemos ir una milla más con esa persona. Porque sé que lo voy a hacer en beneficio del reino. En lugar de ser vengativo. En lugar de tener un corazón rencoroso. En lugar de tener un corazón negativo. Debemos ir una milla más con el Señor. Abrace a su compañero y dígale, por favor, debemos ir una milla más con el Señor. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. No sé si usted tiene ahí por su barrio a un vecino chinchoso, ¿sí? Enojón, el que siempre se queja, el que siempre le señala o el que siempre está en contra de usted. No sé si usted la tiene, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con él? ¿Sí? Ir una milla más con él. ¿En beneficio de qué? ¿En beneficio de complacer nuestra alma, nuestra carne? No, en beneficio de el reino de Dios. Porque si yo doy una milla más con esa persona, estoy dando buen testimonio. ¿De quién? Del Señor. Estoy dando buen testimonio. ¿De quién? De la persona que vive y que habita en mi espíritu. ¿Sí? Estoy dando buen testimonio. Si tú tienes un conflicto con tu vecino, con tu pariente, y hasta le quitaste el saludo y no estás saludándole, ¿qué está sucediendo? ¿Será que nosotros estamos dando buen testimonio? No de mí, sino de la persona que habita, de la persona que poseo en mi ser interior. Pero si usted va una milla más extra y empieza a saludarle a pesar de que esa persona le insultó, le ofendió, le señaló, buenos días vecino, que Dios te bendiga. La palabra dice que ascuas montonamos sobre su cabeza. Qué extraordinario, hermanos. Eso se llama ir una milla más en beneficio del reino, no en beneficio de mí. Y de eso el Señor se agrada. Y de eso el Señor se regocija en el reino. Y de eso el Señor hace fiesta en los cielos. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Por fin lo está entendiendo. Por fin se le está revelando la palabra. Por fin está madurando. Cuando Él venga un día le voy a hacer fiesta. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Entonces el Señor, cuando hagamos tal cosa, sacará sus mejores utensilios, ¿sí? Y hará una fiesta en el reino de los cielos y celebrará
juntamente con nosotros. ¡Qué extraordinario! Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Mateo 5:42. Avancemos un poco más adelante. Mateo 5:42. Dice, al que te pida, dale. ¿Sí? Al que te pida, dale. Diga conmigo, es mejor dar que recibir. Ahora dígale a su compañero, por favor, dígale, mejor es dar que recibir. ¿A cuánto les gusta dar? ¿Sí? ¿Quién dijo amén? Hoy entonces tiene que despojarse de algo, hermanos. Antes de retirarnos de este lugar, tenemos que despojarnos de algo. Así que vaya preparando algo valioso, porque tenemos que ir despojándonos de lo que más amamos, ¿sí? ¿Qué prenda es lo que viene usando en esta mañana? Tal vez es lo que más ama, tal vez es lo que más valioso tiene en este momento, ¿sí? La joya que viene cargando, la prenda que usted viene puesta, tal vez es lo más valioso que usted tiene en esta mañana. Tal vez se levantó muy de mañana y dijo, hoy día tengo que ir de manera excelente porque voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me voy a poner mi mejor atuendo, ¿sí? Me voy a poner mi mejor atuendo, la mejor alhaja, la mejor joya. Y tal vez eso es lo que más ama en el momento. Pero el Señor nos pide que nos despojemos de lo que amamos más. Porque mejor es dar que recibir. Por favor, déle ese codazo a su compañero. Dígale, mejor es dar que recibir. ¿Sí? Mejor es dar que recibir. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se la rehuses. Madre de Dios. Como dijo alguien por ahí, Virgen de las Macarenas. Al que te pida prestado, no se la rehuses. Qué tremendo, hermanos. Eso se llama vivir en el Espíritu, por el Espíritu. Eso se llama obrar en beneficio del reino de Dios. Solamente con un fin. La finalidad es que el avance del reino tenga un avance progresivo, acelerado y exagerado. Solamente Dios quiere hacer este tipo de cosas para que el cuerpo del Señor avance, camine, se multiplique, crezca en vida de una manera sobrenatural. Pero eso solo se puede dar haciendo estos actos de despojarnos de lo que más amamos, de lo que más queremos. Al que te pida, dale, no le niegues. ¿Sí? No le niegues, hermanos. ¿Qué más dice? Y al que quiera tomar prestado de ti, no se la rehuses. Qué extraordinario. ¡Wow! ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Dar al que te pida y volver, y no volver la espalda al que quiera tomar prestado, demuestra que las personas del reino no están preocupados ni poseídas por las cosas materiales. ¡Qué extraordinario! O sea, atención aquí, por favor. Jonathan viene cargando una cadena de plata, plata pura. ¿Sí? Me gusta tu cadena, Jonathan. Quiero que me la des. ¿Sí?
Y también las gafas. Te estoy pidiendo la túnica y ahora quiero la capa. ¿Sí? Fíjese. El hecho de que él se despoje de lo que él más quiere o de lo que le gusta más, eso es señal de que él no ama las cosas materiales. Una persona que no ama las cosas materiales, es fácil de que se despoje de la túnica, de la capa. Es fácil de dar, toma, te siembro, toma, te ofrendo, toma, te honro a través de esta prenda, lo que yo quiero hacer en ti. Porque yo he entendido que es mejor dar que recibir. Eso es algo extraordinario y eso solamente lo podemos hacer cuando caminamos en espíritu y en verdad, cuando somos guiados por la palabra de Dios, cuando somos guiados por el Espíritu del Señor, porque yo entiendo que no estoy atado a las cosas terrenales. Yo entiendo que no estoy atado a las cosas materiales, porque lo material para mí es algo efímero. Hoy puede ser de bendición, pero en el paso del tiempo se acaban las cosas. En el paso del tiempo se desgastan las cosas. Inclusive nosotros como seres humanos nos desgastamos, ¿cierto? Entonces, hermanos, eso es lo que quiere decir la palabra. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses. Y eso demuestra que las personas del reino no están preocupados ni poseídas por las cosas materiales. ¿Cuántos tienen ese espíritu de generosidad? ¿Cuántos tienen ese espíritu de despojarse de las cosas? ¿Sí? Alguien podría decir, me gusta el calzado que tú vienes usando. ¿Serías capaz de darlo? ¿Sí? ¿Seríamos capaces de darlo, hermanos? Y si hay eso en tu corazón, gloria al Señor. Dios está transformando tu vida. Dios está trabajando en nuestros espíritus. ¿Sí? Yo, personalmente, antes yo era una persona muy tacaña. ¿Sí? Muy mezquino. Hasta el momento de conocer al Señor, ¿sí? O sea, antes de conocer al Señor, yo era una persona muy amarrete, hablando vulgarmente, ¿sí? Cuando conocí al Señor, aprendí a ser generoso en Él. Aprendí a ser dadivoso en Él. En realidad no soy yo, es el Señor que vive en mí. Es el Señor que yo porto, que habita en mí. ¿Sí? Yo simplemente soy la expresión de lo que el Señor está haciendo en mi ser interior. Y eso es en beneficio del reino. Y eso da buen testimonio de nosotros como hijos de Dios. Qué tremendo. Brinquemos un versículo más adelante. Y aquí se viene lo bueno. No se olvide las cosas, porque tiene que despojarse de algo en esta mañana, hermanos. ¿Sí? Tenemos que despojarnos de algo en esta mañana. Alguien viene tal vez alguien tal vez tiene un iPhone 15 Pro Max, yo necesito en este momento. Si es que alguien puede despojarse de eso, gloria al Señor, porque saldría mucho mejor nuestras transmisiones, ¿sí? El contenido que estamos subiendo tanto a YouTube y a otras plataformas saldría más excelente. Así es que, hermano, vaya pensándole de qué es lo que se va a despojar.
Dice Mateo 5:43. Aquí se viene lo bueno. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es la declaración de la ley del Antiguo Testamento, la dispensación del Viejo Testamento. Pero Jesús dice lo siguiente, ya sabes, Jesús siempre se viene con sus sorpresas. Y Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por favor, dese una cachetada en su mejilla derecha. Porque dice la palabra, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? Y esto es una cachetada a aquel que no ama a su enemigo. Porque en lugar de amar al enemigo, ¿qué hacemos? Le echamos maldición. ¿Sí? Pensamos en maldecir, dormimos con maldecir, nos levantamos en maldecir, almorzamos maldiciéndole y X cosas. Pero Jesús cambia literalmente la declaración. Cuando en el Antiguo Testamento decía claramente, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. En el Antiguo Testamento solo debíamos amar a nuestro prójimo. Es decir, si tú amabas al filisteo incircunciso, te estabas contaminando con él. Porque los filisteos incircuncisos eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Y cómo yo podía amar a un filisteo? Si ese filisteo era adorador de ídolos, era pagano, eran idólatras. Al hacer eso, yo estaba amando sus costumbres, sus tradiciones. Por eso Dios dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús viene y trastoca toda lógica humana. Y Él trae un nuevo mandamiento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué debemos hacer si alguien te maldijo? ¿Devolverle lo mismo? ¿Ojo por ojo y diente por diente? No, bendecirlos. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Cuántos de los que estamos aquí hay alguien que nos aborrece a nosotros? ¿Qué debemos hacer? Hacer el bien. Hacer el bien con aquella persona que te aborrece. Con aquella persona que te mete al sótano 4 de la depresión. Con aquella persona que te está crucificando como a Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Pero no en pro del avance del reino de los cielos, sino en pro de descreditarnos. Nuestra identidad, nuestro nombre, nuestra personalidad. Luego dice, y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. 4 acciones que debemos hacer como cuerpo y como iglesia. ¿Cuál es la primera acción? Amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos, hermanos? Solamente en Cristo. Solamente en la persona de Jesús. ¿Cómo podemos amar a esa persona que nos ofendió? Solamente en el amor ágape. El amor de Dios. Porque el amor de Dios es genuino. El amor de Dios es verdadero. El amor de Dios es puro. El amor de Dios no tiene contaminación alguna. Solo podemos amar en el amor de Dios a esa persona que nos ha injuriado, a esa persona que nos ha señalado y se ha convertido en nuestro enemigo, entre comillas. Para el mundo es así.
Segunda acción, bendecir a los que nos maldicen. Eso es la segunda acción que nosotros debemos hacer. Y solamente esta segunda acción lo vamos a hacer en Cristo. No lo vamos a hacer en la naturaleza caída, en la naturaleza humana, en la naturaleza terrenal. Porque en lugar de bendecirlo, lo vamos a maldecir. Lo vamos a desgraciar hasta lo sumo. ¿Cierto? Entonces, la única forma de bendecir a una persona que te maldijo es en Cristo. Por Cristo y por medio de Cristo. Y por nadie más. Solamente Él tuvo la facultad y las virtudes de bendecir a aquellos que lo maldecían, a aquellos que lo crucificaban, a aquellos que los clavaban, a aquellos que los metió la lanza por el costado. ¿Cuál es la tercera acción? Hacer el bien a los que nos aborrecen. ¿Qué debemos hacer? Hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Es bendecir. Porque la palabra bendecir quiere decir bien decir algo de alguien. Qué tremendo. Solamente en Jesús lo podemos hacer esto, hermanos. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, va a ser todo lo contrario. Cuarta acción. Debemos orar. ¿Sí? Debemos orar. Porque la oración trae sanidad. Porque la oración trae perdón. Porque la oración trae liberación. A través de la oración usted se puede quitar la mochila pesada que viene cargando. Por eso es importante orar por la persona que le aborrece, por la persona que le maldijo, por la persona que se convierte en su enemigo, por aquellas personas que nos ultrajan y que nos persiguen. Debemos orar y orar y orar y orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Oración @oración. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Orar, orar y orar y orar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Orar y orar. Verso 45. Está fuerte el viento. Verso 45. Mateo 4:45 dice: ¿para qué debemos hacer estas 4 acciones? Y la respuesta lo tenemos en Mateo 5:45. ¿Sabe por qué debemos amar a nuestros enemigos? ¿Sabe para qué debemos bendecir a los que nos maldicen? ¿Sabe por qué debemos hacer el bien a los que nos aborrecen? ¿Y sabe para qué debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen? Para que seamos hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Para qué debemos hacer estas 4 acciones? Para que seamos hijos. No practica estas 4 acciones o estos 4 verbos,
simplemente no es hijo de nuestro Padre Celestial y se convierte en hijo del diablo. Aunque suene duro la palabra, aunque suene feo la palabra, pero se convierte en hijo del diablo. El que hace ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Ese se convierte en hijo del diablo y no en hijo de nuestro Padre Celestial. Que le caiga a quien le caiga, hermanos. Tome el mazo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. No lo digo para que usted se ofenda, sino para que usted y yo despertemos a la advertencia que Dios nos hace a través de la palabra del Señor. Por eso estas 4 acciones deben ser un hábito en nosotros. Debe ser parte de nuestra vida. Deben estar inherentes en nuestros seres interiores para que verdaderamente nosotros nos consideremos hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos hijos tenemos en esta mañana? Amén. Algunos todavía no se creen que son hijos. Abrace a su compañero y dígale, por favor, recuérdele, tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Somos hijos de nuestro Padre Celestial, porque tenemos el ADN de su naturaleza divina en cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos el ADN. Aquí hay una palabra que usa, que es hijo. El título hijos de vuestro Padre es una clara evidencia de que el pueblo del reino son los creyentes regenerados en el Nuevo Testamento. Pregunto, ¿quiénes se consideran hijos de Dios? ¿Los quién? Los creyentes regenerados. Solo los creyentes regenerados se consideran hijos del Padre Celestial. Y solamente los hijos regenerados por el Espíritu Divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueden poner en acción estos 4 verbos. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. ¿Qué más? Hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. El que no es hijo no tiene la capacidad, no tiene la facultad, porque en él todavía yace el espíritu de Caín. Todavía en él habita el espíritu serpentino o serpentina, la naturaleza caída, y necesita ser recobrado para el Señor. Oremos. Nuestras oraciones deben ser en dirección de estas 4 cosas, hermanos. En nuestros hogares, para con nuestros hijos, para con la familia, para con el matrimonio, para con la esposa, para con el cuerpo, porque esto trae sanidad. Porque esto provoca restauración. Porque esto provoca liberación. Y esto trae, como dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de toda condenación, de toda culpa. Porque hoy en día somos hijos regenerados, creyentes regenerados, y como creyentes regenerados practicamos estas 4 acciones que acabamos de mencionar.
Y eso va a traer un crecimiento al cuerpo, hermanos. Primero, en vida. Segundo, un crecimiento numérico. Porque donde está la sanidad en una iglesia, todos los demás se desata, hermanos. Porque donde los creyentes tengan sano el corazón, entonces el resto viene por añadidura. Si hasta hoy en día no crecemos en vida, si hasta hoy en día no crecemos numéricamente, es porque tenemos pudrido nuestro corazón. ¿Sí? No recuerdo el sinónimo de esta palabra, pudrido. ¿Te recuerdas, Andy? Lo enseñamos hace algunos domingos atrás. Pero había una palabra en las Escrituras. Y en el idioma original significaba pudrido. Creo que era palabra necia, algo por ahí. ¿No te recuerdas, mija? Bueno, el punto es eso, hermanos. ¿Sí? Cuando tenemos el corazón pudrido, no podemos crecer en vida y no podemos crecer numéricamente. ¿Por qué? Porque primero necesitamos sanar nuestro corazón. Primero necesitamos reconciliarnos con Dios y con nuestro ofensor. Cuando hay eso, entonces hay sanidad, hay liberación, hay restitución, hay perdón de pecados y Dios y la gracia del Señor empieza a obrar, empieza a operar. Así es que si usted tiene rencor por algo o por alguien, le recomiendo que vaya y pida perdón. Porque eso va a traer sanidad a su corazón primeramente. Sanidad acá. Y cuando hay sanidad, hermanos, vamos a ser como un algodón, sin peso. La conciencia no nos va a acusar, ¿cierto? Cuando la conciencia nos acusa, nos aparta de la presencia de Dios. Nos aparta de su propósito. Por eso no permita que haya un agujero en su conciencia. No permita que el iceberg de la mediocridad, de la ira y del enojo hagan el agujero en su conciencia, en su mente, porque cuando sucede eso, entonces, poco a poco, nos vamos a hundir como el Titanic. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya, sí, Señor. Por otra parte, dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Ojo con el piojo. Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Sin duda, el Padre hace llover sobre justos e injustos durante la edad de la gracia. ¿En qué era estamos? En la era de la gracia. Razón por la cual, mientras que usted y yo vivamos en la era de la gracia, en la dispensación neotestamentaria, Dios hará llover su lluvia, es decir, su bendición sobre justos e injustos. O sea que Dios es parcial. Dios no es imparcial, hermanos. Dios bendice a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Pero aquí viene la gran diferencia. En la era de la gracia, tanto justos e injustos van a recibir la lluvia tardía y la lluvia temprana, es decir, la bendición del reino de los cielos, ¿sí? Es decir, en la edad
del reino. Ahora, mientras que en la era de la gracia, todos son participantes de las bendiciones de Dios, en la era del reino no será así. No todos recibirán su recompensa. En la era de la gracia todos son bendecidos, justos e injustos, pero en la era del reino de los cielos no todos recibirán recompensa. ¿Quiénes serán los que reciben la recompensa? Dígalo más duro, mi Rosy. Los hijos, los creyentes regenerados, los creyentes que han sido recobrados para su propósito. Así es que, mientras que vivamos en la era de la gracia, bendito es el Señor que hace llover su lluvia tardía y temprana para todos. Pero en la era del reino de los cielos, no todos recibirán su recompensa. Así es que usted y yo estamos privilegiados, hermanos. Y si queremos que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, vecinos, amigos, sean participantes del reino con su recompensa, entonces debemos predicarle. Debemos evangelizarle a ellos para que ellos sean alcanzados por la palabra de Dios. Y eso es una obra y un trabajo que nos compete a nosotros, el predicar y el evangelizar. Y eso solamente lo podemos hacer en el Espíritu, hermanos. Eso solamente lo podemos hacer impulsados por la palabra que vive y que habita en nosotros. Si no hay eso, no va a pasar nada, ¿sí? Y Dios está haciendo algo extraordinario, hermanos, en las casas que estamos visitando. Dios está despertando el corazón de las personas. Dios está despertando el espíritu de las personas. Antes eran injustos, pero ahora están tomando la decisión de entrar por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Están despojándose del camino amplio y angosto y ancho que lleva a la perdición. Por eso, hermanos, debemos sumarnos a las casas iglesias. Dele ese codacito, por favor, a la persona y dígale, súmate a la visita de las casas. Porque es una bendición, hermanos. Porque es mejor ser útil que ser. Complételo usted. ¿Sí? Es mejor ser útil en el reino, hermanos, que no hacer nada. Entonces, damas y caballeros, gloria al Señor por lo que está haciendo el Señor, por lo que va a hacer el Señor. ¿Sí? Por eso tenemos que darle la gloria, la honra y la alabanza a Él en todo momento, porque Él es el que está haciendo la obra. Verso 46. Mateo 5:46. Vamos finalizando. Porque si amáis a los que os aman, mire lo que hace Jesús. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es decir, en palabras ecuatorianas, si amas a la persona que está sentado a la par de usted, ¿qué demás está haciendo? Eso es nuestro deber. Y eso es la vida que debemos portar, siendo creyentes, siendo hijos regenerados. O sea, no estamos haciendo algo más. No estamos dando una milla más adelante. Es mi deber, es mi compromiso
que yo debo amarte a ti, porque eso es la vida orgánica y colectiva que nos da o que nos lleva en Cristo, amarnos los unos a los otros. Y luego dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Sí? ¿A quién se refiere a los publicanos? Los publicanos eran personas que recaudaban los impuestos exigidos por los romanos. Y era un publicano, era una persona odiada. Y se consideraba inmundo y pecador. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué demás nosotros estamos haciendo si amamos a la persona que nos ama a nosotros? Nada. ¿Sí? Nada, hermanos. Prácticamente nada. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entre ellos también se aman. ¿Sí? Entre ellos también se aprecian. Es la naturalidad de un publicano como la de un creyente. No estamos haciendo nada de más. Entonces, hermanos, las personas del reino que observan la nueva ley del reino, en realidad, de este les dará una recompensa en la manifestación del reino. En otras palabras, si usted y yo caminamos una milla más para con el beneficio del reino de los cielos, usted y yo tendremos mayores recompensas en el reino. Porque si usted no está haciendo algo extra, entonces nos quedaremos con nuestra salvación inicial. Una cosa es la salvación inicial y otra cosa es la recompensa. La recompensa viene por aquellos que han ido más allá de la salvación. La recompensa en el reino de Dios y de los cielos viene por aquellos que han cruzado el límite y han caminado hacia las profundidades con el Señor. Han caminado hacia diferentes horizontes. ¿Se acuerdan la historia de Jesús? Que Jesús le dijo a los discípulos, cruzaremos al otro lado. Pero Jesús no le dijo cómo van a cruzar. Jesús les mandó a los discípulos en una barca que cruzasen al otro lado. Y es necesario que usted y yo crucemos al otro lado. Es necesario que nos sumerjamos, que nos adentremos hacia adentro, hermanos, en las profundidades de la revelación del Señor y que dejemos de estar simplemente en la orilla, es decir, simplemente domingueros. Qué duro. Porque Dios no hará nada con los domingueros. Perdón que les hable con toda la franqueza y con toda la sinceridad. Repito, Dios no hará nada con los domingueros. Dios no hará nada con las personas que solamente se quedan parados en la orilla del mar. Pero si empezamos a adentrarnos y empezamos a cruzar, empezamos a profundizarnos en la palabra, en la oración, en la evangelización, entonces Dios está preparando nuestra recompensa en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, no hay bronca y no hay problema. De verdad, yo no me hago problema. Si usted quiere quedarse con su salvación inicial, es su decisión y no la mía. ¿Sí? Pero la palabra del Señor, a través de este siervo inútil, les viene exhortando
de domingo en domingo, de martes en martes, de jueves en jueves, salgamos, prediquemos, hagamos esto, hagamos lo uno, etc. Pero si de ahí no se mueven, pues no se puede hacer nada, hermanos. Quedémonos con nuestra salvación inicial, llegaremos al reino de los cielos, y cuando el Señor empiece a repartir las recompensas a los que han sido valientes, violentos, atrevidos, los demás estarán en las tribunas, sentados, aplaudiendo el reconocimiento ajeno. Y eso es lo que Dios no quiere, hermanos. Entonces, si usted no quiere aplaudir el reconocimiento ajeno, póngase las pilas. ¿Es blanco o es negro? Es aquí y es ahora. No es mañana, no es pasado. Es aquí. Porque la palabra es palabra que exhorta, que corrige, que amonesta, que reprende. Y eso es lo que está haciendo en esta mañana el Señor, mis amados hermanos, gente preciosa del Señor. No se me ofenda. No es mi intención. Pero si la palabra toca nuestros corazones, entonces hay que prestarle mucha atención, damas y caballeros. Para concluir, ¿de qué nos vamos a despojar en esta mañana, hermanos? ¿Sí? Hay que despojarse de algo. Para ganar algo, hay que perder algo. Repito, para ganar algo, hay que perder algo. ¿Sí? Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Tal vez nosotros lo vemos como una pérdida, que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. ¿Sí? Para Dios es una ganancia, porque a través de la muerte de Cristo, miles y millones de multitudes hoy en día, a esta hora de la mañana, están adorando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nivel planetario, a nivel mundial. Y necesitamos morir a lo natural, a lo terrenal, a lo antagónico, a las cosas materiales. Yo necesito morir a mis beneficios personales. Porque si yo no muero a aquello, entonces el reino no se efectúa. Porque estamos enfocados en el yo. Yo quiero esto. Yo quiero lo uno. Yo quiero lograr X cosas. Pero son beneficios personales, no son beneficios en pro del avance del reino. ¿Sí? ¿A qué vamos a morir, hermanos? ¿De qué nos vamos a despojar? Jóvenes universitarios, ¿de qué nos vamos a despojar? Jóvenes que están estudiando el colegio, la universidad, a veces no vienen a las reuniones, porque para ellos primero es el estudio, porque para ellos primero es la universidad. Y no estoy en contra de eso, hermanos. Pero la palabra del Señor dice, debemos aprovechar los tiempos porque los tiempos son malos. Y aquí entra la gestión de los tiempos. La administración de los tiempos. No puedo cambiar mi servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores por la universidad, por el colegio, por mi trabajo o por X cosas. Primero es el Rey. Y debemos ser muy sabios en administrar
lo que Dios deposita en nuestros corazones, hermanos. Por eso yo les insto a ustedes, jóvenes universitarios, asistan a la escuela de obreros, asistan los días jueves, sean fieles a las reuniones. Damas y caballeros, padres y madres de familia, no podemos transar las cosas del reino, hermanos. Porque el que transa aquí ya tiene su recompensa. ¿Sí? El que transa aquí ya tiene su recompensa. Entonces, damas y caballeros, yo les insto, les animo, les motivo en el espíritu que podamos sacudirnos de todo aquello que nos asedia, de toda aquella carga, y no una carga que viene de parte de Dios, porque todas las cargas que tenemos son cargas naturales, cargas terrenales. No hay cargas en la palabra de Dios. Pablo no dijo, yo tengo una carga que compartirles. No, Pablo dijo, yo tengo un sentir. El sentir del espíritu, porque la carga viene de lo natural, de lo terrenal. El que tiene una carga es la carga de la cruz terrenal, ¿sí? La carga del trabajo, de la carga de las finanzas, la carga del matrimonio, la carga de una ofensa, etc. Pero los que somos hijos y guiados por el Señor, tenemos un sentir en el Espíritu y por el Espíritu. Pablo dijo, yo tengo este sentir de ir a vosotros y predicarles la palabra del Evangelio. No saben cuánto anhelo y cuánto deseo yo tengo aquí en mi corazón de ir hacia vosotros y compartir el Evangelio de la predicación. Debe haber un sentir, hermanos, que provoque a predicar, que provoque a amar las reuniones, tanto de los días martes, los jueves, los sábados y los domingos. Y no solamente en lugares asignados, sino también en casa. Así que, amados hermanos, yo apelo a su espíritu de iluminación, a su espíritu de revelación. Ya basta. Es tiempo y es hora de que empecemos a correr. Pablo le dijo a los Gálatas, ¿verdad? Corríais bien. ¿Qué os ha estorbado? Otra vez. Corríais bien. ¿Y qué os ha estorbado? Antari, hijo mío, corríais bien. ¿Qué os ha estorbado? Que has dejado de venir a las reuniones. Tóquese, por favor. Jonathan, corríais bien. ¿Qué os ha estorbado? Y podría mencionar el nombre de cada uno de ustedes aquí. Pero todos sabemos que en un principio corríamos bien. ¿Qué nos ha estorbado? ¿El trabajo? ¿La escuela? ¿La universidad? ¿Problemas matrimoniales? ¿Problemas financieros? ¿Económicos? Etcétera y etcétera. ¿Qué nos ha estorbado, hermanos? Bueno, es momento de dejar esas cosas a un lado y empezar a ubicarnos en la línea correcta que nos lleva a Cristo, que nos lleva al propósito eterno, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso uno siempre tiene que ir a hacer una introspección, una retrospección de nuestras vidas cada cierto tiempo, hermanos. Corríamos bien. ¿Qué nos ha estorbado? ¿Qué le ha detenido?
¿Qué le ha paralizado? ¿Sí? ¿Qué le ha paralizado? Así es que, mis queridos hermanos, lleve esta porción a casa y en lo posible repáselo. La transmisión va a quedar subido a la página de Facebook. Repítese la enseñanza, hermanos. Comparta para que podamos llegar a más personas con el Evangelio. No seamos ingratos, ¿sí? Seamos fieles a la casa del Señor. Compartimos contenidos de otras personas. Compartimos contenidos de otras casas. Pero no compartimos el contenido de la propia casa que tú comes. Qué tristeza, hermanos. Y necesitamos llegar a muchas personas. Así es que, mis amados hermanos, quiero que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Que el Señor tenga misericordia de su cuerpo, de su iglesia, de cada uno de nosotros. Y todo lo que hemos ministrado por medio del Espíritu y a través del Espíritu no es una ofensa, no es una provocación en la carne o en la mente, sino que sea una provocación en el Espíritu, para que seamos dimensionados a otro nivel. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Anthony, si nos pones de fondo, por favor, una música. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta mañana. Hoy queremos bendecirte, Señor. Hoy queremos exaltar tu nombre, maravilloso Jesús. Hoy hemos sido, Señor, alimentados por tu palabra. Alimentados, Señor, por tu Espíritu, Señor. Nos regocijamos en aquello, papá. Gracias. Gracias, Jesús. Vamos, dale gracias ahí por un instante. Por la palabra recibida. Por la palabra recibida. No vea que esta palabra viene de una persona. Ve que esta palabra viene del Señor. Que esta palabra procede del Espíritu. Que esta palabra procede de su gracia, de su amor, de su bondad. Porque el Señor nos quiere llevar a otra dimensión. El Señor nos quiere llevar a otra dimensión, a otra escala, a otro escalón, donde podamos crecer, donde podamos entender su palabra, su revelación, donde podamos dejar todo espíritu de infantilismo y que podamos verdaderamente enfocarnos en lo que Dios quiere hacer para con nosotros, en lo que Dios quiere perfeccionarnos, nuestras vidas y y el cuerpo del Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Bendigo, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, Señor. Los bendecimos, maravilloso Jesús. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos la vida de cada uno de ellos, papá. Revélate a ellos, Señor. Revélate a ellos, Padre amado. Revélate, Señor. Permite que ellos tengan un encuentro contigo, Señor. Que verdaderamente puedan ser transformados, renovados en mente y en espíritu, Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu, Señor, satánico, antagónico, Señor. Todo espíritu, Señor, babilónico, maravilloso Jesús. Y hoy oramos para que tu gracia, Señor, se derrame sobre cada uno de ellos, Señor. Permítenos amarnos, apreciarnos, estimularnos los unos a los otros, Señor, en amor, en gracia, en misericordia, en bondad, maravilloso Jesús. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor. Amada iglesia, yo te invito a que te acerques a una persona. Ora por esa persona, por favor. Ora por esa persona. Vamos, sal de tu lugar y ora por una persona, por dos personas. No sé,
por ese sentir que Dios pone en tu corazón. Vamos, haga esa acción en esta mañana. Acércate a una persona, a dos personas. Ora por la vida de esa persona. Entregue palabras de vida, entregue palabras de sabiduría, palabras de bendición. Bendice la vida de esa persona. Habla bien de él. Honra su vida, honra su familia, honra el fruto de sus manos, el fruto de sus pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús, que la bendición tuya, Señor, recaiga sobre tu cuerpo. Que la bendición tuya, Señor, recaiga sobre cada uno de ellos, maravilloso Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Una vez más te invito a que salgas de tu lugar y ores por alguien. Ora por esa persona. Esa persona necesita tu oración. Esa persona necesita una palabra, una fortaleza. Esa persona necesita un estímulo para que siga avanzando hacia adelante, para que siga perseverando en la gracia, en amor, en fe. En el nombre de Cristo Jesús, oramos e intercedemos por tu cuerpo, por tu iglesia. Maravilloso Jesús, lo ponemos en tus manos, Señor. La vida de cada uno de ellos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, aún la vida desde el más chiquito hasta el más anciano, Señor, porque la iglesia te pertenece, maravilloso Jesús. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que haya gracia. Oramos, Señor, para que haya misericordia. Oramos, Señor, para que el amor tuyo se derrame en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz la obra tuya, Señor. Haz la obra maravillosa. Haz la obra perfecta, Señor. Si hay algún enfermo, si hay alguna persona, Señor, que tiene dolor, que tiene alguna aflicción, que tiene alguna enfermedad, que tiene algún dolor, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, declaramos que aquella persona está sana, está limpia, está purificada, está lavada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, gloria a ti, maravilloso Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele ese fuerte voto de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese grito de júbilo. Aleluya, sí, Señor. Santo eres tu papá, santo. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Amén. Amados hermanos, quedan en libertad de poderse retirar. Que Dios